Hola, queridos amigos de la revista Red de Negocios que nos siguen en diferentes partes, no solo del país, sino de América Latina y del mundo. Hoy es un día muy especial, como todos, pero hoy porque tenemos a un gran invitado en nuestras charlas dinámicas empresariales. Y es que se encuentra con nosotros el día de hoy el contador público certificado José Elizondo Cantú, quien es contador público. Me permito, antes que nada, queridos amigos, leerles un poquito de la currícula tan amplia y exitosa de nuestro invitado especial. Continuando con ello, les comento, es contador público certificado, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría en estudios fiscales, administración y también una especialidad en finanzas. Es licenciado en ciencias jurídicas, ha sido presidente del Colegio de Contadores Públicos de Nuevo León. También cuenta con una experiencia muy amplia en lo que se refiere a la parte no solamente fiscal, sino financiera, y es ex síndico honorífico de Monterrey del SAT. Además, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos valora su trabajo autoral y le otorga el reconocimiento al mejor autor del año 2019. ¡Wow! Por su libro Tributo a los Legados Azul y Blanco de Fray Luca Pacioli, publicado en mayo de 2018, bajo su sello editorial. Maestro, de verdad, un placer tenerlo en estas charlas dinámicas empresariales de la revista Red de Negocios, y es un privilegio tener a tan distinguida personalidad, maestro. Empezamos un poquito, maestro, con su historia porque nos parece fenomenal. Y antes de hacer la charla dinámica empresarial, quisiera preguntarle algo importante de este libro que a mí me llama mucho la atención, del cual el instituto le premia, maestro. Cuéntenos un poquito de ello, maestro, de qué se trata este libro, que Bueno, es para nosotros muy importante, los contadores sobre todo. mira, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve, pero en principio quiero darte las gracias, doctora, a la doctora Rosario Guzmán, por esta invitación. Y a su vez, de ninguna manera voy a olvidar que estás cumpliendo el segundo año de tu revista Red de Negocios, que es una revista que desde que salió realmente ha sido de mucho beneficio para la sociedad mexicana. Tanto para empresarios ya consolidados como emprendedores, porque realmente en la revista tú siempre tienes mucha precaución de invitar a gente que realmente, gente muy experta en la materia, que a la hora pueden servir de asesores o mentores a todos los empresarios y público en general que está suscrita a tu red. Entonces, muchas felicidades por esa parte emprendedora que es tuya y que realmente los que te conocemos sabemos que eres una mujer muy inquieta, que has trabajado, que has prolongado, que has llevado y desarrollado pues el negocio de la familia y el tuyo. Entonces, pues muchas felicidades, maestra. Ojalá que tu revista, con el tiempo, pues siga consolidándose como se ha consolidado en estos primeros 2 años, ya perfilándose en ser una de las revistas preferidas en el mundo empresarial. Maestro, de nuevo, te mando un pastel virtualmente y un ramo de rosas, de flores, para felicitarte. Y este pastel, maestra, y estas flores, pues son permanentes, porque esas son virtuales, esas se quedan en tu corazón y en tu mente, y con mucho gusto son para ti. Felicidades. Gracias, maestro, de verdad, encantada de tenerlo y de escuchar esas palabras tan especiales. Gracias, maestro. Sí, Rosa. También, mira, en cuanto al libro, esta es una inquietud que nació desde que estudié, desde el primer semestre. Me di cuenta que la materia de contabilidad se enseña con base en el cómo, y el maestro te va llevando en el cómo y te dice, vete la cuenta T, el lado izquierdo es el debe, el lado derecho es el haber, la fórmula general es activo a la pasión más capital, etcétera, etcétera. Y te dice los cómo, pero cuando tú te inquietas, si eres un alumno que no te interesa, no te conformas con el cómo, sino con el por qué, preguntas, ¿por qué, maestro? Y los por qué nunca llegan.
¿Por qué? Porque la contabilidad tiene un eslabón perdido, maestra. Desde el principio hubo un error de interpretación en la práctica, porque la primera disposición de llevar contabilidad debe y haber salió en Francia, en el código francés, pero era manuscrito, porque era el año 1326 y la imprenta casi fue casi en el año 1500. Entonces, no había difusión, ¿no?, como ahora, ¿verdad? Entonces, la obligación era para los bancos y se llegaba con trompeta y bombilla ahí para manifestar el gobierno francés, obliga a los bancos a llevar contabilidad. Imagínate todos los soldaditos así, llegaban a cada banco. Y cuando se empezó a ver la necesidad de llevar a la empresa, alguien interpretó que el debe y el haber era una contabilidad para la empresa. Y en realidad el problema, el eslabón perdido fue que la contabilidad no nació de acuerdo con el código francés para llevar la contabilidad de la empresa, sino la contabilidad es para terceros. En primera instancia, la contabilidad es para... La contabilidad no, por ejemplo, si yo me llamo Despacho Elizondo Cantú o tu negocio Red de Negocios, la contabilidad de tu contador está ubicado en que la contabilidad es de Red de Negocios, y no es así. La contabilidad es para tus clientes, para tus proveedores. Entonces el debe es para que tus clientes lean: yo le debo a Red de Negocios por la suscripción. Y el pasivo son los proveedores que te proveen papel y tinta y todo eso. Eso se les abre la ver porque tienen un derecho contra una cuenta por cobrar en un momento determinado. Entonces se abrió al revés y por eso todo el mundo no entiende y en un momento llega a captar como si la contabilidad estuviera al revés. Yo en un momento determinado yo me dije: oye, pues Fray Lucas se equivocó, alguien se equivocó, fue mi primer artículo, porque yo pensaba que alguien había volteado y efectivamente se volteó, ya lo comprobé. Entonces el libro, maestra, el libro te explica todos los conceptos de los porqués de la contabilidad, todos los porqués que tienen los alumnos durante toda la carrera, desde el primer semestre hasta el 10º semestre, todos los porqués que preguntas y que no tienen respuesta, los vas a encontrar en el libro. Es el primer libro que habla de los porqués de la contabilidad, desde qué es contabilidad hasta la interpretación de los estados financieros. Entonces, es un libro que te va a permitir razonar, y estoy sugiriendo un método de la partida doble que está equivocada por una partida cuatridimensional donde los primeros dos registros son para los terceros y por efecto espejo son los registros de la empresa. Muy interesante, maestro, y a veces esto que ahorita usted nos está compartiendo, muchas veces se queda: ya lo escuché, ya lo dejé, pero esto tenemos que apreciarlo, porque justamente esta investigación que usted hace, que no le llevó poco tiempo, le llevó mucho tiempo, y tendremos oportunidad, maestro, de hablar de esa gran odisea para hacer este libro. Algún día usted me la platicó y nos tardamos horas, recordará usted, en esa llamada telefónica, pero desde ahí me apasionó mucho, me compartió usted el libro y bueno, ha sido de verdad un agasajo leerlo, porque mi formación es ser contadora, y yo recuerdo en las clases de mis queridos maestros, pero de verdad a veces es complicado entender. Yo veía como muchos de mis compañeros reprobaban esa partida doble, pero maestro, hoy nos trae un tema muy interesante, que es justamente los concursos mercantiles, una alternativa para enfrentar la situación de la falta de liquidez. Maestro, ¿qué es el concurso mercantil? Mira, el concurso mercantil, la ley de concursos mercantiles viene del año 2000, de mayo del 2000, fue el 12 de mayo, es cuando nació a la luz en México. Y esta ley sustituyó a la ley de quiebras y suspensión de pagos. La ley de quiebras y suspensión de pagos, en la primera etapa de suspensión de pagos, suspendía el pago a los proveedores para tener un respiro financiero, y luego, en su caso, si no se lograba salir adelante, pues entonces se iba a la quiebra. Esta ley no manejaba muy bien los plazos, y obviamente, nomás para hablar de un ejemplo, hubo bajo la ley de quiebra y suspensión de pagos procesos que duraron más de 30 años para que los deudores pagaran a los acreedores. Entonces, derivado de eso,
vino la ley de concursos mercantiles, obviamente, pues precisamente a iniciativa de los mismos acreedores, especialmente de los bancos, hicieron una ley nueva de concursos mercantiles que maneja o pretende manejar, maestra, muy bien los plazos para que el deudor le pague a los acreedores. La ley se llama concurso mercantil porque concurso viene de concurrir, de concurrir, como si fuera a concurrir a una asamblea, asistir. Y teóricamente es una concurrencia entre el deudor, que es el comerciante, que es la empresa que tiene problemas de liquidez o de solvencia, con los acreedores. Entonces concurren en un proceso legal, jurídico, judicial, para efectos de hacer, en su caso, un convenio para que con quitas y plazos poder cumplir en orden el deudor a los acreedores. O en su caso, si la empresa está en una etapa de insolvencia, donde sus pasivos totales son muy superiores a sus activos y ya no se puede cubrir, entonces ahí se puede ir directo a la quiebra o irse sucesivamente, y ahí en la quiebra ya no, el objetivo no es el convenio, sino es vender los bienes y repartir en el orden que establece la ley. Es muy importante, porque la ley, la ventaja de la quiebra dentro de concursos es que el manejo de los bienes es para protección de los acreedores a través del síndico, y a su vez asegura una repartición en términos de graduación y prelación. O sea, graduación es definir qué tipo es con garantía, común, privilegiado, y obviamente prelación es qué va primero, qué tiene que pagar primero el síndico, que en este caso, por ejemplo, pues los sueldos son los primeros en prioridad. Entonces, así es. El concurso es un medio legal, jurídico, judicial, para efectos de que la empresa se haga viable, de que la empresa continúe y que los empleos se conserven, que es actualmente la crisis económica actual está dando como consecuencia muchos casos en este sentido, y con las autoridades y la barra de abogados, con el objeto de darle celeridad a este proceso, promovió un proyecto ante el Poder Legislativo de un concurso tipo emergencia, que de aprobarse por la Cámara, va a acelerar el proceso, va a acelerar el proceso, y cuando menos va a reducir los tiempos en un 50% del manejo que se hace el concurso a través de la ley, de la propia ley. Entonces se trata de acelerar en un momento de emergencia en que se requiere el principio de celeridad sustantivo de la ley para darle facilidad a que realmente el contribuyente se vea beneficiado. Porque vamos a hablarlo más adelante, pero ahorita ya hay un proyecto también del Poder Judicial donde ordenó, porque como se tarda aprobar esto, pues hay muchas necesidades. Entonces ahorita hay un procedimiento donde cuando menos se permite presentar al juez, incluso ya por medios magnéticos, las medidas precautorias que solicita el contribuyente, como diferir pago de sueldos, diferir pagos de préstamos bancarios, etcétera, etcétera. Entonces, ahora quiero hablar un poquito de mitos y realidades del concurso. En muchos países del mundo, maestra, por ejemplo, escuché Colombia y Argentina, tienen casi 2,000 concursos por año. Bueno, tenían 1,000, pero ahora en este año, ante la pandemia, que la segunda pandemia, o sea, la crisis económica, se han generado hasta 2,000 juicios o procedimientos de concurso mercantil en el año, en Colombia y en Argentina. Y en México la ley tiene 20 años, desde 2000 hasta esta fecha, y solamente hemos promovido 700 concursos mercantiles, pero en los 20 años, maestro. Esto se debe a que los mexicanos, por su naturaleza, por sus características culturales, tienen mucho respeto al apellido de la familia, y cree que el concurso mercantil va a desprestigiar a la familia, que los proveedores le van a cerrar las puertas, que el cliente ya no le va a tener más preferencia. Mi socio Víctor Manuel Aguilera y yo tenemos ya más de 15 años en esto, y lo que hemos visto que estos son mitos. La realidad es que el concurso mercantil es un procedimiento legal, judicial, muy ad hoc para poder salir de la falta de liquidez, o en su caso llegar a un proceso ordenado si es quiebra. Y lejos de desprestigiar a la familia,
los proveedores nos consta te siguen surtiendo y los clientes te siguen dando preferencia y agradecen que los contratos que les tienes firmados tengan continuidad y que no les pare la producción. Lejos de ser una falta de respeto, una falta de legalidad y una falta de desprestigio, es legal, es un procedimiento muy ad hoc, es un procedimiento legal, judicial, sumamente ordenado, que beneficia tanto a deudores y acreedores que concurren al proceso. Muy interesante, maestro, y usted lo ha comentado, hay muchos mitos y falsas ideas o creencias que las empresas, sobre todo las empresas familiares, tenemos en México, maestro. Fíjese que hablando de esto, quisiera que nos mencionara aún más de los beneficios, pero también de las etapas de este concurso mercantil, maestro. Bueno, mira, para seguir un orden, voy a manejar las etapas y luego manejo los beneficios, porque es necesario hablar de las etapas antes de hablar de los beneficios. La ley de concursos mercantiles, maestra, a diferencia de la ley de quiebras, creó un organismo dependiente del Poder Judicial o de la Judicatura, que es precisamente el IFECOM. El IFECOM son las siglas del Instituto Federal de Expertos de Concursos Mercantiles, que es el que regula la actuación profesional de los expertos en materia de concursos mercantiles. Para ser un experto en concursos mercantiles, el IFECOM te hace un análisis de tu actuación profesional, del tamaño de tu despacho, del tamaño de tus clientes, de tu preparación. Eso era inicialmente antes. Ahora tienes que pasar un examen, tienes que certificarte y comprobar que conoces la ley para ser especialista en México. Hay 3 categorías de acuerdo con el proceso concursal. Puedes tú ser visitador, puedes ser conciliador y puedes ser síndico. En el caso de nuestros socios y un servidor, tenemos las 3 categorías. O sea, somos visitadores, somos conciliadores y somos síndicos. Esto tiene que ver con las etapas. Las etapas del concurso nada más es la conciliación y la quiebra. Tiene dos procesos. La conciliación está muy vinculada con la suspensión de pagos, que es uno de los beneficios. Y la quiebra pues está en lograr un proceso ordenado que proteja la masa de los acreedores y que se haga la venta y luego se haga una distribución y se pague en función de la prelación, de acuerdo con la graduación que se hizo de los créditos, maestro. Entonces, estas son las etapas. La visita no se considera como una etapa previa. La visita es como una etapa previa, pero sin ser parte del concurso, porque en la visita el visitador llega a la empresa. ¿Y cómo llega a la empresa? A través de 2 medios. El concurso puede solicitarse por solicitud del mismo comerciante, ¿Quiénes tienen derecho a solicitar un concurso? Los comerciantes. ¿Y quiénes son los comerciantes? Las personas morales y las personas físicas que hacen del comercio su ocupación habitual y su principal fuente de ingresos o de utilidad. Esos son. Los que no son comerciantes no pueden. También pueden los fideicomisos empresariales, también pueden las empresas de grupo, las unidades económicas que tienen holdings y que tienen afiliadas, y también los organismos paraestatales con inversiones privadas también pueden. También lo puede solicitar el Ministerio Público y lo puede solicitar el organismo que administra los bienes de la propiedad del gobierno federal, según intervengan o según sus esferas. Adicionalmente lo pueden, parte de los comerciantes, insisto, son los organismos paraestatales, el Ministerio Público y en su caso el organismo que administra los bienes del gobierno federal. Entonces ellos son lo que los pueden solicitar. Cuando lo solicita la empresa se le llama solicitud, y cuando lo solicita un acreedor es a través de una demanda, maestro. Son los únicos 2 canales para poder iniciar un proceso de concurso, es a través de una solicitud del comerciante o a través de una demanda del acreedor o a través de las autoridades correspondientes que manejé anteriormente. Entonces, se inicia el proceso a través de una solicitud del mismo comerciante o a través de una demanda de un acreedor o a través de la solicitud del Ministerio Público o de la institución que administra los bienes del gobierno federal.
Esos son inicialmente cómo se inicia el proceso. Ahora, ¿para qué entra el visitador? Cuando tú presentas una solicitud, puedes entrar al concurso mercantil directamente a la conciliación cuando tienes problemas de liquidez, maestra. El problema de liquidez es cuando tú no puedes pagar temporalmente a corto plazo las deudas ya vencidas y que se te empiezan a atrasar, pero que es temporal, ¿verdad? De alguna manera, como el caso actual. Exacto. Estamos viendo, es temporal la liquidez. La liquidez es la falta de capacidad temporal para cubrir con tus recursos a corto plazo que están monetizados, efectivo, cuentas por cobrar, etcétera, inversiones, y que con esos flujos monetarios, lo que ya prácticamente es dinero o está a un grado de convertirse en dinero, no es suficiente para cubrir tus deudas a corto plazo ya vencidas o que están por vencer, pero principalmente las que ya están vencidas, ¿verdad? Entonces, la misma ley, yo recomiendo estudiar el artículo 9, 10 y 11, que es el que te pone los requisitos, donde el visitador va precisamente, toma la contabilidad de la empresa, lo mete a un software que está realizado por el IFECOM, se mete la información y el visitador ya es una forma de garantizar que el visitador no manipule la información. Esa información del visitador, agarra la información del artículo 9, 10 y 11 que solicita, se incorpora al software y el software te da el resultado, maestra. Y te dice si tienes problemas de liquidez. Por ejemplo, uno de los primeros requisitos es que las deudas que tienen vencimiento a más de 30 días sean superiores al 35% de todas las deudas vencidas. Entonces, pues obviamente si ya tienes deudas vencidas a más de 30 días, ya vencieron y ya pasaron 30 días y representan el 35% de todas tus deudas, entonces de manera automática pues es sintomático de que tienes un problema de liquidez. O bien cuando tus activos monetarios no alcanzan el 80% también para cubrir tus total de deudas. Entonces, ese es el total de deudas vencidas, ¿no? Entonces, esa es la situación fundamental de los requisitos que te marca. Entonces, el visitador va a comprobar, agarra la información, te da los resultados, te arroja los resultados con base en lo que te mencioné, y entonces le dice al juez, si tú solicitas, nomás el primer requisito del 35% se requiere. Pero si tú demandas, entonces se requiere que se cumplan los dos requisitos. El del 35% de las deudas de más de 30 días y que no tengas el activo monetario superior al 80% del total de deudas vencidas. Se requieren los dos. O sea, al acreedor le levantan un poquito la tranca y le dicen, si es solicitud, con que cumplas alguno de ellos, de los dos. Pero si es demanda, tienes que reunir los dos. Entonces, precisamente en la visita todavía no se está en concurso. En la visita el visitador va a comprobar que realmente el comerciante, el que solicitó como empresa o a través de demanda del acreedor, la empresa efectivamente tiene problemas de liquidez y por lo tanto, si tiene problemas de liquidez, le avisa al juez para entrar. La idea del objetivo de la visita es comprobar que sí hay problemas de liquidez para que el juez, a través del auxilio del visitador, pueda comprobar que sí se reúnen los requisitos del 9, 10 y 11 de la misma ley de concursos mercantiles. Y entonces dicta una resolución en donde ya considera que la empresa está entrando a concursos mercantiles y le solicita al IFECOM que nombre por sorteo a un conciliador. Que, como le digo, ya una vez que se demuestra la falta de liquidez, se entra a conciliación. Pero si en la visita el visitador observa que no es falta de liquidez, es falta de solvencia, entonces el visitador puede orientar al juez para que no se vaya a conciliación, sino se vaya directamente a quiebra. La quiebra también puede ser solicitada directamente por el mismo empresario directamente, y entonces en ese caso, pues entra directamente a la quiebra. Pero el proceso normal es que normalmente se entra a conciliación, y la conciliación es la primera etapa del concurso mercantil
y la quiebra es la segunda etapa. O sea, tienen dos etapas. La primera es una etapa previa de comprobación de falta de liquidez para el juez. Entonces, en la conciliación, maestra, como su nombre lo indica, la conciliación, el conciliador concilia. ¿Qué concilia? O sea, la visita, pues está muy claro. ¿Por qué es visita? Porque se hace una visita para demostrarle la liquidez, la falta de liquidez al juez. ¿Por qué conciliador? Porque concilia los intereses del comerciante y de los acreedores. ¿Con qué objeto? Con el objeto de lograr un convenio que a través de una proyección financiera, un estado pro forma financiero, de una proyección financiera en donde el conciliador tiene que tener experiencia financiera y tiene que tomar en cuenta los elementos cuantitativos y cualitativos de la proyección financiera, donde le demuestra a los acreedores y al juez que necesita una cantidad, un porcentaje de quita. Por ejemplo, en lugar de pagar $1, pues puedes pagar 67 centavos, o Mexicana de Aviación, una de las, que quería pagar, por ejemplo, 3 centavos por peso, pero eso no es a capricho, eso es se tiene que demostrar con base en una proyección financiera cuantitativa y cualitativa para los acreedores y jueces para que firmen el convenio, y a su vez en qué plazo se puede pagar. Por ejemplo, yo estoy interviniendo en una empresa donde el empresario dice, no necesito quita, nomás necesito 7 años de plazo, y si puedo pagar antes, te pago el 100, no hay problema. Es de acuerdo con la ética, la moral, la visión que tenga cada accionista, porque los accionistas son los que tienen que hacer una asamblea para entrar a concurso mercantil. Y son ellos los que en última instancia ubican y solicitan las quitas y el plazo. La conciliación, maestra, de acuerdo con la ley de concursos mercantiles, como le decía, le da mucha importancia a los plazos. La conciliación, el conciliador tiene 6 meses para lograr que los acreedores firmen ese convenio de quitas y plazos. Y para lograr esto se necesita el 51% de los votantes. O sea, del 100% de los que... Hay acreedores que no participan, como los de garantía real, pueden entrarle o no al convenio. El SAT, las autoridades, los trabajadores, esos no entran al convenio. Los de garantía real pueden entrar o no pueden entrar, y todos los demás sí entran a firmar el contrato donde aceptan las condiciones de las quitas y los plazos para el comerciante, y se comprometen a respetarlas y el comerciante a cumplirlas una vez que se firma el convenio. Entonces tiene 6 meses. Si no se logran esos 6 meses por divergencias o porque algunos no se consiguió el 51, el conciliador le anuncia al juez, y es facultad del conciliador, 3 meses más. Son 9. Y si no consiguen esos 3 meses, entonces solicita 3 meses más a los mismos acreedores. Los últimos 3 meses los conceden los acreedores. Ya es un tanto cuanto difícil conseguir que los acreedores tengan los últimos 3 meses. Entonces, el proceso dura mínimo 9 meses o 1 año, maestra, para hacer el convenio. A través de los procesos de controversias que se realizan, y que a través de los recursos de revocación o de apelación, pues se va a instancias superiores de otros jueces. Y eso hace que a veces pase el año y como quiera no pasa nada si no consigues el convenio, porque hay resoluciones pendientes de tribunales de alzadas sobre objeciones y apelaciones que se hicieron, por ejemplo, que no estaban de acuerdo con el saldo, por decirte algo. Entonces, eso hace que el proceso de conciliación, que legalmente pudiera durar 1 año, en promedio puede durar de 2 a 4 o 5 años el proceso de conciliación. Si no se logra la conciliación, en automático entras a quiebra. O si el conciliador ve que no se va a lograr el convenio, que la empresa ya está en quiebra, lo solicita directamente el juez para entrar a quiebra. En la quiebra, la quiebra puede ser solicitada desde un principio. Es decir, ya sé que yo no ando buscando conciliación porque mi problema no es que suspenda los pagos, o yo no necesito un convenio, ya no voy a poder pagar. Entonces, yo quiero entrar a quiebra, entonces puedes entrar a quiebra directo. Pero el otro procedimiento para entrar a quiebra es después de haber autorizado
que entras a concurso y haber agotado el proceso de conciliación y no lo logras, entonces en forma automática caes o lo solicita el conciliador, entras a quiebra. Y ahí en el proceso de quiebra entra el síndico, ya no entra el conciliador. Y el síndico o liquidador es una persona que se le obliga de entrada a hacer un inventario de todos tus bienes y a evaluarlos, maestra, y a enfrentarlos contra la documentación y tu contabilidad. Una vez que tiene ya definido el inventario y evaluado a través de avalúos, entonces lo pone a la venta. Hay varios procedimientos de la venta, digo, que son naturales y lógicos. Por ejemplo, si el inventario es de carnes, maestra, pues no vas a irte a una subasta. Ahí tú tienes que solicitar, tú como especialista no te mandas solo, tienes que solicitarlo al juez, porque el juez es el rector del concurso mercantil y tú puedes vender, por ejemplo, cárnicos o productos alimenticios que se echan a perder con una agilización en el proceso. Inclusive en los últimos años algunos especialistas ya han tenido la experiencia, maestra, de que el juez autoriza a utilizar el e-commerce, o sea, a través de la venta por los medios digitales. Eso se está agilizando, siendo que antes la ley era un tanto cuanto cuadrada en el sentido de que para poder vender necesitabas autorización del juez y necesitabas una subasta pública que se podría, el proceso es un tanto cuanto tardado, puede durar, no sé, de 60 a 150 días o más, dependiendo de la problemática que se presenta, porque luego entran inconformidades de gente que entró a la subasta y se alarga el proceso y no puedes vender. Entonces ya una vez que vendes, si tienes el dinero, maestra, el papel del síndico o el especialista en quiebras, entonces ya una vez que desde la conciliación se determina el reconocimiento del acreedor, la graduación, o sea, si es común, si es privilegiado, si es subordinado, si es de garantía, si es de la operación. Entonces, una vez que el mismo síndico acuerda la lista y el reconocimiento de acreedores, la graduación y la prelación, entonces ya se dedica a pagar en función de los términos de la ley. Y una vez que ya se realizó todo el proceso con autorización del juez, se levanta la quiebra y entra la empresa a un proceso normal. Interesante todo esto, maestro, y sobre todo porque tenemos entendido que el concurso mercantil de emergencia se puede también ocupar, aun cuando en estos momentos está vigente lo que usted nos comenta, con total claridad, pero coméntenos usted acerca de del concurso mercantil de emergencia, maestro. Sí, mira, en el concurso creo que fui omiso en cuanto a los beneficios en general, maestra. Fíjese así es. Una vez por ejemplo, hay un término que se llama medidas precautorias, que por ejemplo, ahorita con las medidas precautorias son medidas que solicita el comerciante en su solicitud. Los acreedores per se pues, no les convienen medidas precautorias, entonces las medidas precautorias son solicitadas inicialmente por el comerciante y el juez es el que las autoriza. Y estas medidas precautorias las puede autorizar el juez de inmediato al iniciarse el proceso, o bien las puede autorizar ya cuando entra la conciliación. Cuando entra la conciliación, le comunica al conciliador las medidas precautorias que la misma ley establece, maestro. Como por ejemplo, estas medidas precautorias tienen que estar están muy vinculadas con los beneficios. Por ejemplo, uno de los beneficios es que los pasivos, a la fecha como les decía, se puede hacer por solicitud de la misma empresa o por demanda de un acreedor. Cuando tú presentas la solicitud ante el juzgado, te ponen un sellito. O cuando metes una demanda, te ponen un sellito. Esas son las fechas de la solicitud, de la demanda. Esas fechas son muy importantes, maestra, porque a esa fecha, los pasivos que tenías a esa fecha se congelan. O sea, te dan mínimo, como te digo, 6 meses
y luego 3 meses, y luego 3 meses, y luego por proceso judicial de litigio, pues se puede ampliar a 3 o 4 años. Entonces, en ese proceso, tú, maestra, no pagas pasivos, se congelan todos los, por ejemplo, si debías a esa fecha de la solicitud de la demanda, por decirte algo, 600 millones de pesos, no pagas nada por 6 meses, luego si amplías 3 meses más y luego 3 meses más. Y si el proceso se alarga por litigio judicial, pues todavía tienes más oportunidad. Y entonces se congelan esos 600 millones de pesos, no los pagas, imagínate. Entonces tienes pasivo 0 y tienes activos al 100 para que financieramente salgas de tu problema de falta de liquidez. De liquidez, claro. Entonces tienes un beneficio muy grande, maestra, porque incluso hasta los deudas laborales y de seguro social y todo se paran. Y el otro beneficio, maestra, es que ya no se puede embargar. O sea, todas las demandas que tienes y todos los embargos que ya están por realizarse se congelan también y no te pueden embargar. Claro. Lo único que pagas es lo que empiezas a operar después de esa fecha de solicitud o de demanda. Por ejemplo, si al 31 de mayo tú debías 600 millones y entra una solicitud o una demanda, esos 600 millones se congelan. Ya no le pagas a tus proveedores. ¿Pero qué le vas a pagar a tus proveedores? Le vas a pagar a tus proveedores lo que empieces a consumir a partir del 1 de junio. ¿Sí? Lo nuevo, maestro, es lo que tienes que pagar. Ahora, solamente cuando tú debas pasivos anteriores que te pongan en riesgo la continuidad del negocio, la misma ley te permite que el conciliador le solicite al juez, por así considerarlo, pagar pasivos hacia atrás. Porque tú no puedes pagar pasivos hacia atrás porque se considera un fraude a acreedores. Porque ¿cómo les puedes pagar a unos y a otros no? Exactamente. A fraude de acreedor. Pues no le puedes pagar. Nomás puedes pagar hacia atrás. Por ejemplo, una empresa de transporte que debe arrendamientos, pues puede pararle. Pero si dependía de una sola arrendadora y la empresa necesita en su plan financiero más arrendamiento financiero de autobuses, y depende de una sola empresa, entonces si no le paga a esa, pues va a la quiebra directo. Así es. Necesita el juez pagarle la deuda a esa fecha a un acreedor anterior, pero la ley solamente te permite cuando pones en riesgo tu continuidad. O por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, que te amenaza a pararte, imagínate una industria porque le debes dinero, pero hasta donde tengo entendido, en concurso mercantil, algunos especialistas han solicitado al juez que la CFE siga prestando servicio, aunque se le deba, y tengo entendido que han resultado fallos favorables y que la CFE tiene que seguir prestando el servicio de energía, porque la intención de la ley es la conservación del empleo y la continuidad de la empresa. Entonces, es como un tanque de oxígeno, maestra. Es como si estuvieras en cuidados intensivos y te sacaran a cuarto en forma automática. Cuando el juez dice entras a concurso, entran las medidas precautorias, y en forma automática y eso no es una medida precautoria, es una situación que, sí es una medida, pero te lo maneja la ley, ¿verdad? Claro. Estos son los beneficios más importantes, o sea, que tienes pasivo 0 a la fecha de la solicitud o de la demanda, y te paran los embargos, nada más y nada menos, maestro. Y que puede ser mínimo por 1 año, pero por litigio se puede ampliar a un promedio de 3 o 4. Esa es la experiencia que tenemos nosotros. ¿Verdad? Interesante, maestro. Ahorita el término de emergencia para estos concursos mercantiles, maestro, se aplica justamente en el tiempo, seguramente, ¿verdad, maestro? Así es, mira, derivado de la crisis, derivado de la pandemia mundial, muchos países han tomado iniciativas de hacer de este proceso de concursos un proceso más acelerado, maestra, porque sí como quiera, bajo una amenaza de este tipo, que después de la pandemia biológica entras a la segunda pandemia, que es la crisis económica y que puede ser tan riesgosa como la primera, entran muchos negocios en problemas de liquidez
inclusive de quiebra, y que por falta de desconocimiento entran a la quiebra. Ahorita hay un artículo que está manejando que ya por bajas de patrones en el IMSS, ya tenemos 10,000 empresas que han cerrado, maestro. Y se supone 10,000 empresas que ya cerraron, y se supone que ya ahorita llevamos como alrededor de 700,000 desempleados, y se espera que para el cierre de diciembre estemos hablando de 1,500,000 de desempleados. Entonces, el concurso mercantil te permite, maestra, no caer en la quiebra, y te permite no desocupar a los empleados, porque al parar los pasivos, pues tienes para seguir pagando sueldos, maestro. El problema, claro, ¿verdad? y perdón, maestro, son cifras alarmantes que en muchas ocasiones se han estado dando, no solamente ahorita en esta charla, sino lo estamos escuchando todos los días. Y no es para obviamente ponernos en pánico, sino para tomar medidas, como usted ahorita lo comenta, medidas concretas y medidas que puedan ayudar a oxigenar el flujo de efectivo de las empresas. Hoy en día creo que todos estamos padeciendo por esta etapa de crisis, ¿no? Y no tenemos realmente la certeza de cuándo el ciclo mercantil, cuándo el ciclo financiero normal, pues regrese a nosotros. Tan solo empresas en el sentido específico de nuestro rubro, quienes hacemos revistas, quienes generamos esta parte de información, pues tenemos que hacerlo de manera que pueda también convenir a todas las personas que están involucradas en nuestro proceso, proveedores y clientes, maestro. Pero ¿qué sucede cuando le tenemos que decir al proveedor, espérame tantito porque en esta ocasión no salgo o no puedo imprimir, o simplemente, maestro, los clientes, ¿sabes qué? No te puedo pagar. Entonces, realmente se obstaculizan el ciclo, maestro, y eso nos hace, como empresarios, que de verdad tengamos que recurrir a un experto. Reitero, los números son preocupantes, pero también lo más importante ahorita es salir de esta situación, maestro. Así es. Entonces, a nivel internacional ya algunos países se han adelantado, y precisamente en México hay un proyecto iniciado por la Barra Mexicana de Abogados, muy interesante, de un proyecto con el objeto que se le llama de emergencia. Este proyecto de concurso mercantil de emergencia se trata de cumplir con el procedimiento de celeridad, maestro, porque imagínese, el proceso normal como quiera dura, si tú tramitas un proceso de concurso, se puede llevar, en el proceso de arranque se puede llevar como 90 o 120 días, mientras el proceso se hace. Y entonces, pues ya en 120 días ya te moriste, ¿verdad? Financieramente. Entonces, sí, totalmente. este proyecto, maestra, está vinculado con la emergencia, de tal manera de reducir el plazo, de hacerlo más, o sea, haz de cuenta, yo le eché números más o menos, y te ahorras el 50% del tiempo del proceso normal. Pero como es un proyecto y lo está analizando ahorita el Poder Legislativo, y el Poder Legislativo también tiene sus tiempos, pues está tardando, todavía no se aprueba. Entonces la judicatura, por lo pronto, del Poder Judicial, ya está permitiendo, aunque este todavía no está autorizado, está cuando menos presentar las medidas precautorias por todos los que tienen una emergencia, y en su caso, pues el juez ya es el que dictará las medidas de emergencia. Y en realidad lo que se requiere así de entrada, pues es precisamente entrar, que te acepten las medidas precautorias, aunque no demuestres tu situación. Entonces te ahorra dinero, tiempo, y cuando menos inicialmente ya tienen las medidas precautorias para efectos de poder congelar los pasivos, etcétera, etcétera. Mientras viene ya la visita y después la conciliación, etcétera, etcétera. Entonces el proceso de emergencia. En el mundo, si no es para ya terminar, me gusta mucho un proceso que creo que hay en Argentina, donde en el concurso mercantil no se hace a través del Poder Judicial, sino se hace a través de arbitraje de las cámaras. Entonces esto ahorra mucho tiempo y ahorra mucho dinero. Se cumple con los dos objetivos, porque el proceso de concurso es un tanto cuanto no
no tardado, vamos a decirle, sino es un proceso normal dentro de un estado de no emergencia, pero en este momento le queda falta de celeridad y costoso. Entonces, la idea de la emergencia es darle celeridad y ahorrar costos por lo pronto, y que los comerciantes reciban la ventaja por la resolución de un juez de que le concede las medidas precautorias, que es el tanque de oxígeno para poder congelar el pasivo a la fecha en que el juez autorice las medidas precautorias. Y también me gusta, maestra, que en otros países del mundo no solamente los comerciantes pueden entrar a concurso mercantil, sino que le llaman personas físicas naturales, a diferencia de las empresariales, que pueden entrar a concurso mercantil, bueno, no un concurso mercantil, sino a un concurso que se le llama mercantil porque como quiera, aunque sea persona física natural, pues tiene operaciones comerciales, ¿verdad? Aunque no sea comerciante, y puede entrar a concurso con lo que tiene y sus deudas, congelar pasivos, etcétera, etcétera. Entonces me resulta muy interesante que le den oportunidad de entrar a concurso a personas que no son empresarios y que pueden entrar con su situación crediticia personal. Pues esto nos ayuda mucho, este conocimiento, esta oportunidad que se da de tener una liquidez concreta en tiempos de crisis, maestro, pues siempre es valorada para tomar decisiones correctas. Maestro, pero sin embargo también tiene efectos fiscales, como todo en la vida, maestro. Mira, los efectos fiscales son muy importantes porque una vez que tú das quita, ya sea en conciliación o ya sea a través de quiebra, esa quita es deducible para quien te la proporciona. Entonces, cuando menos recupera el 30% de impuesto a la renta y recupera el 10% de PTU, porque esa quita que tú le das a un comerciante en una conciliación a través de un convenio o lo que te dejan de pagar en una quiebra, eso es deducible de manera automática. Incluso en la ley del impuesto a la renta, de la interpretación se infiere que una vez que tú estés como acreedor reconocido en la lista definitiva por el juez, en ese momento puedes hacer incobrable la cuenta por cobrar en ese ejercicio, aunque nomás con que seas acreedor reconocido, con independencia de la conciliación o de la quiebra. Y si tú tienes una recuperación posterior, entonces se convierte en un ingreso acumulable porque ya tuviste una deducción del 100% de la cuenta cuando se te consideró como acreedor reconocido. Y la ventaja es que si estás quebrado y esa quita, o estás en conciliación y tienes problemas de liquidez o de solvencia, si esa quita fuera acumulada, o sea, es deducible para quien te lo otorga, pero en términos generales es no acumulable para el comerciante que consigue esa quita, a menos que tengas pérdidas fiscales anteriores. Primero determinas esas pérdidas y el resto ya no es acumulable, porque si no tendrías dos beneficios, o sea, te lo hicieran deducible y luego te quedas ahí con las pérdidas y después las aplicaras. Entonces el fisco te dice, no son acumulables las quitas, o sea, son deducibles para quien otorga y para quien recibe o se beneficia, no son acumulables, a menos que tengas pérdidas fiscales anteriores. Entonces ahí sí primero amortiza las pérdidas y el resto no acumula. Claro. Interesante esto, maestro, porque muchas de las cosas que escuchamos tienen que ser con esta misma claridad como nos lo acaba de comentar. Y adicionalmente la ley, así ya para terminar, te dice que si los créditos fiscales son superiores al 65% de la deuda total, solamente se te condonan accesorios. Pero si es menos de ese porcentaje, entonces el porcentaje que se autorice de condonación, que se consigue en el convenio, también aplica para el SAT, maestro. Entonces es muy interesante también. Claro, tenemos beneficios en todos los aspectos, maestro. Pues, maestro. Sí, perdón. Sí, totalmente, maestro. Incluyendo los del fisco, y solamente pagas los de la operación, en el ejemplo que poníamos, a partir del 1 de junio. Bien, mi querido maestro. Pues de verdad agradecerle este cúmulo de conocimiento que nos ha aportado para Red de Negocios. Estoy segura que muchos de los consultores, de nuestros amigos que nos leen, y que sobre todo en el rubro de los contadores, que son muchos los que nos leen, estarán muy interesados en ponerse en contacto con usted, maestro, para que
pudiera usted ampliarles este conocimiento, sobre todo para ofrecérselos como un producto a sus clientes, porque estamos de acuerdo que si nos llevamos de la mano del experto, las empresas van a poder salir de esta crisis, de esta situación, y sobre todo que se puedan acercar, maestro. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales, maestro? ¿Cómo podemos pedir una consulta a través de, no solamente de redes sociales, sino a través de algún correo, maestro? Si nos lo proporciona. No, maestra, mire, el despacho es Elizondo Cantú y también lo pueden buscar por todas las redes, también estamos en todas las redes, pero nuestro correo es muy facilito, todo en minúscula, es dirección, porque yo soy el director, @elizondocantú.mx, es muy sencillo, ¿verdad? O perfecto. Pueden la www, ¿verdad? Elizondo Cantú, y adicionalmente pueden entrar al IFECOM, y ahí están todos los datos de todos los especialistas, incluyendo el mío. Perfecto, maestro. Pues fue una grata charla, maestro. De verdad agradecemos su tiempo, pero sobre todo su expertise. Y esto creo que debemos valorarlo, considerarlo y seguir con nuestras prácticas sanas, ¿verdad? De mantener una liquidez y sobre todo, pues acercarnos a los expertos, maestro. Eso es lo que yo siempre recomiendo y Red de Negocios siempre recomienda. Maestro, agradezco de verdad este tiempo. Queridos amigos, les agradecemos por estar con nosotros en una charla más, en una charla dinámica empresarial. Gracias a todos ustedes y nos despedimos de ustedes. Gracias, maestro. Excelente tarde.